Hola, hola, ¿cómo están amigas y amigos de Fuerte y Claro? Bienvenidos una vez más a este su espacio aquí en la República. Hoy ya estamos viernes, cerrando la semana, una semana en la que desde este espacio hemos hecho la cobertura y el acompañamiento del caso de Lisette Marzano. Ayer, bueno, y en realidad todos los días hemos hecho una actualización sobre el tema con la que vamos a ir más adelante, pero hoy queremos retomar también uno de los temas que hemos hecho parte de la lucha y la investigación de este espacio, y es la situación de los albergues, tanto privados como públicos a nivel nacional. En el mes de enero, en este espacio, hicimos pública una denuncia muy preocupante que tenía como centro al puericultorio Pérez Araníbar. La denuncia databa una situación grave a raíz de que un menor de 14 años escapó del albergue, fue encontrado por una ciudadana quien lo llevó a la comisaría de Magdalena para colocar una denuncia formal sobre aquello que el adolescente de 14 años, el preadolescente de 14 años, le estaba narrando a esta ciudadana, que era sumamente grave. La denuncia básicamente señalaba que este menor había escapado porque denunciaba venir siendo abusado de diversas maneras al interior del albergue. En primer lugar, le daba cuenta a la ciudadana de una denuncia de abuso sexual al interior de este lugar que habría derivado en una serie de, lo que él narraba, castigos físicos, es decir, una segunda categoría de violencia, abuso físico en su contra. Pero no era solamente a este nivel que se quedaba la denuncia, sino que profundizaba en una realidad muy grave que sucede al interior de diversos albergues. Este niño decía que había escapado porque el área psicológica del albergue lo había amenazado, esto en las palabras del menor, con que iba a recibir un castigo físico por haberse portado mal. ¿Qué implicaba haberse portado mal, entre comillas? Implicaba en realidad otra denuncia que también era bastante seria y no estaba siendo abordada como tal, y que involucraba a un niño de 10 años. Un niño de 10 años que durante una sesión que tuvo con el psicólogo del albergue le había narrado que había sido abusado sexualmente por este adolescente de 14 años. En ese momento hablábamos no solo sobre la gravedad de que estuviesen ocurriendo estas violencias al interior del albergue, produciendo una respuesta en cadena ante lo que era una violencia sexual hacia un adolescente que sin contención, sin terapia psicológica, sin soporte emocional y sin las herramientas disponibles, terminaba reproduciendo el mismo tipo de violencia del que era víctima, exponiendo a otros menores. Eso era lo que hablábamos en el mes de enero a raíz de una denuncia que hizo una ciudadana en redes sociales y que derivó en que encontráramos que se había hecho una denuncia penal, de hecho formal, en la comisaría el 23 de enero. Lo que nos preocupaba en ese momento era el destino de estos dos menores, que ambos fueron regresados inicialmente al puericultorio Pérez Araníbar. Tuvimos información luego, y lo cuento yo en primera persona, de que la fiscalía estaba tomando cartas en el asunto sobre este caso. ¿Por qué? Porque me citaron para declarar sobre este asunto, ya que iban a empezar una investigación formal al interior del puericultorio sobre qué estaba pasando con los niños. Y aquí, dentro de todo lo que hemos narrado, hay varios indicios de gravedad, de omisión y de negligencia, pero había algo que nos preocupaba en particular, y era la respuesta del área psicológica. Nos preguntábamos por qué al interior de la denuncia se narraba que psicología tenía conocimiento sobre estos abusos, que el niño de 10 años les había relatado en una sesión psicológica y no habían comunicado algo más al respecto, no habían hecho una denuncia formal al respecto, no habían tomado cartas en el asunto al tratar de proteger a los menores, quizás derivándolos a otro albergue, o además teniendo en cuenta lo que estaba pasando con ambos niños que venían siendo víctimas. Hace solo unos días recibí la llamada directa de uno de los familiares del menor que está
que está involucrado en esta denuncia del niño de 10 años que pertenece a este parte policial. Y lo que ella narra refuerza esta idea de el poco profesionalismo en el abordaje que se estaría teniendo al interior del puericultorio con respecto a una denuncia tan grave. Lo que narra esta familiar, que es directa del menor, es que ella tuvo básicamente conocimiento formal y real de los hechos a través de un video que yo publiqué en TikTok y que antes, cuando el puericultorio le hizo una visita para informarle, perdón, sobre lo sucedido, no fue del todo transparente con respecto a los hechos. Ella está con nosotros esta tarde, está conectada. No vamos a revelar por cuestión de cuidado y protección de data su identidad, solamente decir que es familiar directa de uno de los menores que denuncia haber sido víctima de abusos al interior del puericultorio. Señora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señorita. Buenas tardes, Nosotros habíamos, señorita. ¿cómo está? Mire, nosotros habíamos conversado un poco, usted, para explicarle a la audiencia, me había señalado, usted es familiar directa de este niño de 10 años que ingresó al albergue porque los padres directos, el núcleo directo, no podía hacerse cargo de él, pero en teoría habían acordado con el albergue una figura de custodia compartida en la que eventualmente usted iba a poder volver a hacerse cargo de él. Él iba a retornar a a su lado de la familia, que es usted. Sí, señorita, sí mismo. Sí, ellos, con la unidad de protección y ¿cómo se llama? La UP y el CAR, estuvimos, en reuniones y ellos llegaron a mi casa para yo poder pasar Navidad y vacaciones con mi sobrino, ¿no? Porque yo soy la persona que iba a hacerle las visitas al percutorio. Entonces, en Ujú. dos ocurrencias que yo no asistí, ellos no me dieron, el permiso de tenerlo a mi sobrino por fiestas. Y bueno, ahora sacando mi conclusión, porque ellos no me dejaron que yo pase fiestas y vacaciones con mi sobrino, es porque en la denuncia que está es en el mes de diciembre que relatan que eso ha sucedido. Correcto. La denuncia formal en la que el área de psicología da cuenta que un menor de 10 años, que es su familiar, habría narrado ser víctima de una serie de abusos, data del 21 de enero. Sin embargo, señala que los hechos habrían ocurrido en diciembre. Le pregunto, Sí. ¿usted en diciembre fue informada por el puericultorio, por algún encargado, alguna persona sobre este suceso o sobre esta grave denuncia de lo que le había ocurrido a su sobrino? Nada, señorita, para nada. Ellos no me dieron ni un informe hasta el 24 de enero que llegaron a mi domicilio, en la UP con el CAR, a mi domicilio a informarme lo que había sucedido con mi sobrino y con la versión que ellos me dieron. Más yo no sabía de lo que había pasado con mi sobrino hasta el día 24 que me entero. Claro, lo preocupante aquí es que en diciembre se supone que habían ocurrido los hechos y que ya el área de psicología tendría conocimiento de que este menor venía denunciando ser víctima de una serie de abusos y no lo comunicaron oportunamente a sus familiares, quienes además han estado presentes a lo largo de todo el mes, y no solo diciembre, sino, según lo que usted me comentaba, el resto del año tratando de hacerle visitas, porque estaban trabajando en la posibilidad de que el menor retorne con ustedes al hogar familiar, lejos de sus padres que no pueden hacerse cargo de él, pero también teniendo la oportunidad de reincorporarse a una familia, ¿no? Lo preocupante es entonces que recién cuando en enero el adolescente de 14 años se escapa y le cuenta a una ciudadana que esto está sucediendo, recién 2 días después a usted la van a buscar. Sí, a mí primero la UP me llamó el 23 diciéndome que por favor, que no salga de mi casa, que ellos iban a venir a hacerme una visita, ya, y que por favor le esperen. Entonces yo el 24 les estuve esperando y me di la sorpresa que no solamente era ¿cómo se llama? La UPC, sino también era el CAR, ¿cómo se llama? Que estaban todos ahí con el equipo de percutorio, la psicóloga, la asistente y un personal más que no recuerdo su nombre, que era una señora. Y ellos Ujú. vinieron a mi domicilio.
Ya, y entonces ellos ese día me dijeron, bueno, señora, ¿sabes lo que ha pasado? Ha pasado un problema con su sobrino. Y yo agarro y le digo, ¿qué pasó, señorita? Me dice, no, lo que pasa es que su niño, su sobrino ha tenido tocamientos por un menor del albergue, también del percutorio, de 14 años. Y me dijo, pero señora, usted no se preocupe porque solamente ha sido tocamiento, ya va a pasar por médico legista. Y ya el equipo, todos hemos denunciado, ya hemos procedido ya. Entonces, calmándome, porque yo entré en un cuadro de ansiedad, de angustia, y yo le dije, estaba así desesperada, ¿no? Entonces ellos agarraron y me Por dijeron, no se supuesto. preocupe, señora, nosotros le vamos a llamar, vamos a estar en comunicación porque lo vamos a tener que cambiar de albergue por protección del menor, me dijo así. Y la cual, ellos hasta el día lunes, el día del lunes de esta semana, recién pude saber dónde está mi sobrino porque ellos nunca se tomaron la molestia de decirme, señora, está en tal albergue, ya puede ir a visitar a su sobrino, nada. Yo le escribía, le mandaba mensajes y no me daban razón hasta que el día sábado yo por un familiar en una reunión me enteró que había pasado esto, que mi cuñada me dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es cómo está tu sobrino. Yo le digo, no, le digo, estoy en un problema, pero estoy en eso, que preguntando dónde lo han llevado mi sobrino. Me dice, ¿te has enterado lo que pasó en el percutorio? Yo agarro, le digo, ¿qué ha pasado? Le digo. Y me dice, mira, te voy a mandar el video. Y es ahí donde en el video veo que el niño se ha escapado y que la ciudadana que la ha recogido lo ha llevado A la a, ¿cómo comisaría. se llama? A la comisaría y lo han llevado al percutorio y que el niño ahí relata diciendo que él no quiere, pues no, ingresar porque él ha sufrido violencia y que él había agredido también a otro niño de 10 años. Entonces, yo dije, niño de 10 años, todo concluía que era mi sobrino. Yo dije, no, este es mi sobrino. Y entonces yo agarré, tomé la captura del video que me mandaron el día domingo. El día domingo le mandé a la señorita de la UP y le comencé a decir que los iba a denunciar, que o sea que si este niño no se escapa, ellos no denuncian, ¿no? Entonces que por favor, quiero saber dónde está mi sobrino porque yo voy a hacer todo lo posible para que esto salga a la luz. Y entonces les dije que le iba a denunciar y me fui a la comisaría de mi sector y la verdad que no me daban razón, me decía que tenía que tener las iniciales, los nombres del agresor y todas las cosas. Entonces acudí a la comisaría de Magdalena y es en la comisaría de Magdalena con unos documentos que tenía todo y ellos me accedieron a entregarme la denuncia. Y en la denuncia pude darme cuenta leyendo ampliamente todo, ¿cómo se llama? La denuncia, salí dándome cuenta que esto había pasado en diciembre. Entonces yo dije, pues por eso que no me soltaron a mi sobrino, porque tenían temor de que él me vaya a contar lo que está pasando, porque supuestamente ya estaban todos para que él pase Navidad conmigo y vacaciones conmigo, ¿no? Porque se trataba de que lo tenían que reintegrar a la familia, porque mi sobrino Correcto. tenía. Para que se pueda entender hasta este punto, entonces, a la señora le informan en enero, un par de días después de que el menor se escapa y la ciudadana lo traslada a la comisaría, le informan un par de días después que había sucedido algo con su sobrino, que había sido víctima de un abuso sexual. Pero le garantizaron que ellos ya habían puesto una denuncia, incluso le dijeron que, según lo que usted me comentó, que ya estaba pasando médico legista y cámara GESEL, ¿correcto? Sí, que iba a pasar cámara GS. Y ahora yo he ido el día martes a la UP y en la UP yo le dije, ¿usted sabe la denuncia? Le dije yo, ¿usted sabe, lo tiene en la denuncia? Y me dice, sí, ellos nos enseñaron. O sea, el equipo no se tomó la molestia, especialmente el abogado, porque en la UP tiene psicólogo, abogado, asistente social, tiene todo su equipo, ¿no? Entonces, el abogado se ha tenido que pedir la denuncia, leer la denuncia y realmente enterarse de que el percutorio tenía conocimiento, ya tenía conocimiento de todo esto y que si ese niño no se escapaba, esto nunca se hubiese sabido, esto se hubiese quedado escondido Claro. y guardado. ¿Y dónde Usted se está la denuncia? entera que esto había ocurrido en diciembre gracias a un video que ve de una periodista mío, un video mío en TikTok, donde se narraba esta denuncia y donde se daba cuenta que en realidad los hechos habían ocurrido en diciembre.
En diciembre, usted estuvo en contacto con los encargados del puericultorio y en ningún momento se le hizo mención a que esto había ocurrido. Le pregunto, ¿es así? Sí, es así, ni un momento me comentaron nada. Correcto. Lo grave también, y que usted me mencionaba que le preocupaba, era que el niño ya lo había contado en una sesión psicológica y sin embargo no se tomaron cartas en el momento para poder darle el soporte que necesitaba y sobre todo el trasladar esta información a ustedes los familiares para también poder estar con él. Sí, la demora que ellos tuvieron en informarme dónde estaba mi sobrino, cómo estaba mi sobrino. Ni un momento se tomaron la molestia de decirme, señora, está acá en tal albergue, usted ya lo ve, y tampoco, nada de eso. O sea que si yo no me entero por el video de usted, yo no hubiese tenido, o sea, hubiese estado esperando su voluntad de la UPE, ya de que me diga dónde está mi sobrino, porque son Ujú. instituciones del Estado, la UPE y el CAC, que ellos están encargados del cuidado de los niños que están desamparados, ¿no? Ellos tenían que haberlo cuidado, tenían que haber protegido y haber denunciado a tiempo, cual no lo hicieron, nunca me hicieron saber, me han tenido todo este mes ahí con toda esa angustia. Correcto. Cuando usted leyó la denuncia, que no la vamos a reproducir, pero que existe un parte policial que es sumamente detallado, ¿usted considera que eso coincide con la versión que le dieron a usted sobre los hechos? No, no coincide, porque ellos me dijeron que ellos tomaron cartas en el asunto, que ellos actuaron inmediatamente, que ellos pusieron la denuncia. Y no es así, porque si este niño no se escapaba, no hubiera habido denuncia, no hubiera Correcto. esto, nadie se hubiera enterado. Correcto. Ahora usted ha vuelto a comunicarse con ellos y les ha pedido información sobre a qué albergue ha sido trasladado. ¿Ellos le han dado esta información? ¿Están en comunicación constante con usted? Bueno, yo ya me dieron el número de la dirección del albergue y la licenciada que está a cargo de mi sobrino. Y yo ya le he hecho la visita el día martes, le he podido ver, he podido conversar y estar con él, ¿no? Recién a raíz de todo esto, ellos me mandaron, porque yo lo dije que les iba a hacer público, entonces recién me mandaron, porque ellos siempre me ponían que iban a estar en reunión el equipo y que me iban a responder. O sea, tanta reunión para tan fácil mandarme la dirección y poderme encontrar con mi sobrino. Es una cosa que de verdad, yo soy madre y como madre yo me siento mal con todas estas cosas que está sucediendo. Ya comprendo, señora. Es decir, que usted durante semanas no ha tenido conocimiento del paradero de su sobrino. No, yo recién acabo de verlo el día martes, hace 2 días atrás recién. Usted lo que va a solicitar ahora, tengo entendido, es que él regrese, retorne con ustedes. Sí, yo eso le he exigido a la UP porque le he dicho que yo necesito saber que mi sobrino pase de nuevo, exigir que él pase de nuevo por cama, por cosa más por médico legista, porque de verdad yo no creo ya que cosa más de que mi sobrino solamente lo que ellos me dicen, que ha sido tocamientos, de verdad, porque ya con tantas Usted va a mentiras, proceder con una denuncia particular sobre lo que ha sucedido al interior del puericultorio. sí, sí, voy Bien, a proceder. correcto, señora. Entendemos la preocupación. Lo que le puedo decir es que precisamente hoy hablé con el fiscal que ha abierto una investigación sobre estos sucesos al interior del puericultorio y que me confirmó que el caso de su sobrino está siendo incluido. Por supuesto que comprendemos la indignación, porque las primeras personas que han debido tener la potestad de saber que esto estaba sucediendo eran ustedes como familiares, para también tener voz y voto dentro de cómo esto se iba a manejar tratándose de un menor de edad que había sido vulnerado en el espacio en el que ustedes confiaron para que se le proteja. Sí, señorita. Bien, cuéntenos entonces cuáles han sido las últimas actuaciones. Se cortó la llamada, se distorsionó. Hola,
¿Me escucha? Sí, ahora sí la escucho. Le preguntaba entonces, el pedido final que hace a las autoridades, a la unidad de protección, a las personas que administran el puericultorio, ¿cuál sería? ¿Me repite, señorita? ¿Cuál sería entonces, para cerrar, el pedido que usted le hace a la unidad de protección y a las autoridades que administran el puericultorio? Bueno, a la unidad de protección quiero que de una vez agilicen los documentos para yo poder tener la tenencia de mi sobrino y poder llevar el procedimiento de la denuncia como corresponde para yo poder estar en todas las diligencias con mi sobrino. Ya, porque ellos todavía no tienen fecha de cámara jefe, eso es lo que me han dicho la UP, que no, ni ellos saben cuándo va a pasar. No sé qué Correcto. trabajo hace la UP de verdad. Y el percutorio, pues bueno, que esto se tiene que llegar a saber todo lo que ha pasado, porque si mi sobrino pasó estas cosas, ¿cuántos niños estarán pasando más cosas que ni padres tendrán, que ni familiares tendrán? ¿Ustedes como familia están considerando la posibilidad de tomar acciones contra el puericultorio? Sí, señorita, sí, sí, porque mi sobrino iba a retornar a casa, iba a pasar fiestas con nosotros. Y ellos no me dieron la oportunidad de estar con mi sobrino, lo negaron a mi sobrino porque si ya tenían conocimiento era porque querían evitar que el niño hable, que mi sobrino hable. Correcto. Señora, le extendemos desde este espacio nuestra solidaridad. Como le comenté, estamos en contacto constante con la Fiscalía que está llevando el caso de la investigación que corresponde a los abusos, a los presuntos abusos cometidos al interior del puericultorio, denunciados por un menor de 14 años y que involucran una cadena de violencia que lamentablemente habría tenido como víctima a su sobrino. Creo que es sumamente importante, como usted dice, que se investigue esto, porque el puericultorio tiene a su cargo muchos niños que podrían estar atravesando una situación similar en silencio. Sí, señorita, justicia para todos esos niños, justicia para mi sobrino. Muchísimas gracias, señora. Estaremos en contacto y sabe que puede contar con nosotros. ¿Está bien? Sí, señorita, muchísimas gracias, gracias por el apoyo. Gracias porque sin ustedes yo no me hubiera enterado de todo lo que está pasando. No, no tiene por qué. Es nuestro trabajo. Muchas gracias. Bueno, ustedes lo han escuchado de voz de esta señora. Es lamentable lo que denuncia. Ella, básicamente, su preocupación es que no se hubiera enterado de la gravedad de la situación en la que estaba su sobrino al interior del puericultorio si no hubiese sido, primero, porque otro menor involucrado en una cadena de abusos escapó, y segundo, por un video de TikTok. Ella, cuando pasa lo del escape de este menor que narra todo a la policía, recién es que recibe una visita en la que se le informa sobre hechos que le habían ocurrido un mes antes. Mes en el que ella estuvo constantemente pidiendo visitas a su sobrino que le fueron negadas, en el que ella quería estar, pasar tiempo con él, dentro de un proceso que estaban llevando de reinserción al hogar familiar. Un hogar lejos de el que originalmente se determinó que no era apto para tenerlo, porque evidentemente también, como hemos tenido otras entrevistas aquí con egresados de albergues públicos, es importante que el Estado les brinde la posibilidad de tener una familia, de que si hay otras ramas familiares que quieren volver a acoger a estos niños, así sean los tíos, tíos segundos, y que evidentemente tienen que pasar por una serie de pruebas y requisitos, el Estado o los albergues hagan el procedimiento para que esto pueda darse, teniendo como premisa que evidentemente el hogar, el núcleo familiar en el que el niño es deseado, querido y que está luchando por tenerlo, va a ser un lugar mejor para él. Cuando ella hizo este procedimiento en diciembre, se le dijo que se le negaba la custodia y las salidas del menor por haber faltado a dos visitas en particular, pero no se le señala en ningún momento que el niño había narrado al área psicológica que había sido víctima de un episodio de abuso. Recién se entera en enero cuando otro menor se escapa y narra todo lo que había sucedido. Y luego se entera de una tercera versión a través de las redes sociales con una denuncia que hace primero una voluntaria del puericultorio y luego yo a través de mis plataformas. Es preocupante entonces
lo que viene sucediendo al interior del puericultorio, que de hecho ya es materia de investigación fiscal. Se han llevado a cabo una serie de diligencias, pericias médicas, médico-legista, pericias psicológicas, y que según lo que he podido tener comunicación con el fiscal a cargo, ya está avanzando en las investigaciones. En tanto tengamos formalidades, también por supuesto que las comunicaremos aquí en este espacio. Vamos a pasar a un segundo tema. Quería que el switcher me avise si tenemos ya conectados a nuestros segundos invitados. Dame un minuto. Bien, ok, entonces vamos a hablar brevemente primero del tema que vamos a abordar. Recordemos entonces el caso de Mauricio Ruiz, alias Truco, un ciudadano que fue asesinado por un policía durante la última jornada de protestas en Lima y cuya familia ha salido en muchos episodios a diversos medios de comunicación porque no solo han tenido que luchar buscando justicia para lo que le pasó a su hijo, sino porque este fue víctima de una campaña de lo que se conoce como terruqueo, de un sector que insistía en señalar que esta persona merecía haber muerto y que tenía vínculos con organizaciones subversivas y una serie de temas discursivos que sabemos que son los que sostienen para justificar algo que no tiene justificación, que una persona sea asesinada por ejercer su legítimo derecho a la protesta. Esto fue lo que pasó con Truco, Mauricio Ruiz. Él, además, después de que se hizo la denuncia, salieron a la luz una serie de videos de ángulos que demostraban que el policía que disparó estaba vestido de civil y que además Mauricio, en el momento en el que este policía le dispara, no representaba ningún peligro real para que hubiese tomado la represalia, es decir, siempre se mide la proporcionalidad del uso de armas. Vamos a hablar sobre algo que ha sucedido recientemente con este caso, que ya estaba en investigación. Tenemos conectado a Roger Ruiz, el padre de Mauricio Ruiz, acompañado de su abogado Julio Arbizu. Roger, Julio, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, lo que tenemos que dar cuenta hoy, más allá del breve recuento que hemos hecho sobre los hechos del lamentable asesinato de Mauricio y la posterior campaña de terruqueo, tiene que ver con una acción que a mí me parece, si pudiera resumirlo en una sola palabra, cruel. La crueldad de una propuesta, una oferta que se hace desde el Estado y que luego, sin mayor explicación, se remueve. El Ministerio de Justicia se comunicó con los familiares de Mauricio Ruiz para ofrecerles, ya Julio me corregirá en términos legales, pero una suma económica simbólica que de alguna manera pudiera cubrir una serie de gastos implicados con todo lo que implica llevar a cabo el proceso posterior al asesinato de Mauricio y el tener que llevar una serie de diligencias médicas, judiciales, legales, etcétera, pero además teniendo en cuenta que tiene una hija que ha quedado desamparada. El Ministerio de Justicia le hace este ofrecimiento a la familia sin que ellos lo soliciten y luego, con el paso de los días y ante la búsqueda de respuestas de la familia, teniendo en cuenta que había un antecedente de la entrega de este monto por parte del Ministerio de Justicia a Inti y Brian, fallecidos también en el mismo contexto de protestas, les dice que no, que se cancela la propuesta que ellos mismos hicieron, que no les van a otorgar nada y que desde el PCM, entonces Ernesto Álvarez, se había cancelado este proceso y se les había dicho que no les iban a dar absolutamente nada. Julio, Roger, coméntenos un poco, por favor, de esta situación que me parece francamente una crueldad y jugar con la ilusión o la esperanza de una familia que ya está bastante golpeada y dolida. Buenas tardes, señorita Manuela. Sí, ¿cómo está? Sí, acá estamos muy indignados. Hemos tenido una reunión aquí en las oficinas del doctor Arbizu Gamarra hace unos meses. Vinieron a ofrecernos ellos mismos, un funcionario del Ministerio de Justicia nos reunió acá con el doctor, con los doctores que nos representan, a ofrecernos un apoyo económico
nos dijeron que iban a visitar a la mamá del niño, del hijo de mi hijo, y así fue, fueron a visitarla, se reunieron con ella, dos funcionarias, ahí están los audios, los WhatsApp que han mandado, y quedaron pues en ese apoyo económico que nos iban a dar, ¿no? Y bueno, hasta ahora no ha habido ningún contacto de nuevo y me comuniqué con el doctor Arbizú para ver cómo había quedado ¿no? Este apoyo que nos iban a dar, ¿no? Pero al final el doctor me comunica que se habían retractado y que dice que de la presidencia del Consejo de Ministros habían dicho que ya no se iban a dar este apoyo, ¿no? Y bueno, nosotros nos hemos quedado así en un solo pie, como se dice, porque ellos habían venido solos a ofrecernos, ¿no? Nadie les había solicitado nada, por, como vuelvo a repetir por enésima vez, a nosotros nadie nos está ayudando, solo tengo el apoyo de mi familia y de los doctores que nos representan, que es el doctor Arbizu Gamarra, no tengo más, lo vuelvo a repetir, y el alcalde de San Martín de Porres también que me apoya, que es un amigo, y son las únicas personas que me están apoyando. Después no hay nadie más, como vuelvo a repetir por enésima vez, señorita Camacho. Julio, ¿cómo fue este ofrecimiento? Se hizo a través de ustedes como abogados, pero además se instauró bajo una figura lícita que además ya se había aplicado anteriormente a un caso similar de dos personas que fueron asesinadas en el contexto de las protestas. Efectivamente, Manuela, los funcionarios del Ministerio de Justicia tomaron contacto con nosotros, nos pidieron que a nuestra vez nos comunicásemos con la familia para ver cómo avanzaba el procedimiento que tendiera a la entrega de un apoyo económico sin carácter indemnizatorio. Eso es muy importante porque evidentemente la familia espera que terminado el proceso, sea el proceso penal o después un proceso civil eventualmente por daños, eso pueda suponer un monto indemnizatorio mayor que tenga que ver, sí, con el daño infligido a la familia, aunque no se pueda recuperar una vida claramente. Pero ese apoyo vino a ofrecerse desde el mismo Ministerio de Justicia, nos dijeron que eso tenía que pasar por PCM y que de allí, ¿no?, se firmaba un decreto, probablemente un decreto de urgencia, ¿no?, para, como había ocurrido antes efectivamente con Inti Brian y con otros participantes de protestas asesinados o heridos, y un buen día, sin siquiera haberse comunicado con la familia, nos llaman a nosotros. Nos llaman a nosotros, nos dicen que este procedimiento se había detenido en PCM porque el premier en ese momento, Ernesto Álvarez, había decidido que se cancele cualquier posibilidad de la entrega de un apoyo económico. Por supuesto, a nosotros nos dejó absolutamente sorprendidos y ni qué decir a la familia que no solamente se quedó sorprendida, sino indignada, porque, como bien dijo el señor Roger, ya habían ido a la casa de la mamá del hijo de Mauricio y le habían hecho un interrogatorio respecto de Sí. sus datos personales, pero también algunos datos relacionados con el mismo Mauricio, y ella pues entregó de buena fe todos esos datos y hoy pues no tiene ningún sentido haberlo hecho, ¿no? Estamos hablando de un niño en etapa escolar, ¿verdad? Sí, así es, señorita, un niño de 10 años. Un niño de 10 años que evidentemente, cuya madre está teniendo una serie de dificultades económicas porque era Mauricio quien con su trabajo lograba solventar de manera equitativa los gastos del hogar, todo lo que implica tener un hijo de 10 años en etapa escolar, pero sumado a eso, todo lo que ha implicado para la familia, felizmente con la tranquilidad de que Arbizu y Gamarra los está ayudando en la parte legal, pero eso no quita que hayan una serie de gastos relacionados con la lamentable muerte de Mauricio, que no estaban presupuestados y que tienen que ver mucho con las dificultades que está pasando la familia. Esto además era un monto simbólico, pero que de hecho tiene algo importante y que creo que puede tener nexo con la explicación sobre por qué Ernesto Álvarez decidió removerlo. Y que es que el Estado de cierta manera reconoce que está en falta, que ha estado en falta, más allá de que el proceso todavía está en investigación, es un reconocimiento del Estado hacia una familia que ha perdido a una persona, a un ciudadano, en el contexto de que éste ejercía su legítimo derecho a la protesta.
¿A ustedes les llegaron a comentar del por qué se daba este apoyo, bajo qué figura, o simplemente el Ministerio de Justicia dijo vamos a otorgar esto porque corresponde? ¿Cómo fue ese ofrecimiento inicial? Nos dejaron claro que no había, por lo menos eso fue lo que dijeron en la primera reunión, que no había, que esto no tenía un carácter indemnizatorio. Efectivamente, nosotros lo consultamos porque queríamos que eso quedara absolutamente claro. Nos dijeron también que no había admisión de responsabilidad, pero eso no puede, obviamente, la responsabilidad es personal, ¿no es cierto? Claro. Pero lo que tú dices es cierto, es decir, eh, el crimen se ha cometido más allá de cualquier discusión respecto del tipo penal o de la atribución de la autoría o participación del sujeto o los sujetos que sean eventualmente investigados. Más allá de todo, es un personaje, un funcionario del Estado, y como tal, el Estado tiene responsabilidad, obviamente, ¿no? Más allá de eso, y esto también hay que señalarlo, en la investigación se viene desarrollando una fiscalía ordinaria, precisamente, ¿no?, con el objeto de eludir esa responsabilidad que le corresponde no solamente a una persona, a la persona que disparó, sino a una cadena de mandos que da seguramente con el mismo el ministro del Interior de ese entonces en ese gabinete y eventualmente incluso con el presidente Gerí. Yo creo que hay ese tipo de mirada y ese tipo de protección que está tratando, que en su momento trató de hacer el premier Álvarez, a quien ya conocemos precisamente por su indolencia, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con lo que tú has dicho, pero también con ese resguardo de parte del presidente del Consejo de Ministros hacia uno de sus ministros. Por supuesto, para recordarle a la audiencia que el caso originalmente iba a ser visto en una fiscalía de derechos humanos, ¿verdad? Reconocido como un delito que atentó contra los derechos humanos de una persona y que ahora se va a ver como un, no sé si un crimen, un delito ordinario, Julio. Sí, un delito ordinario, o sea, a ver, el delito atribuido al policía es el delito de homicidio, homicidio simple. Pero aquí lo que está, o homicidio por negligencia, por homicidio culposo. Ahora, esa imputación y ese tipo penal estaba inscrito en un contexto de violación de derechos humanos. Y como tal, Correcto. la Fiscalía de Derechos Humanos se hizo cargo de la investigación inicialmente. Luego hubo una contienda de competencia y después de esa contienda de competencia se decidió por la Fiscalía Ordinaria. ¿Qué supone eso? Supone que ya, en la medida en que ya no se entiende que el delito se cometió en el contexto de violación de derechos humanos, solamente es posible atribuirlo al autor material, ya no a los policías que dieron la orden, ya no al ministro del Interior, ya no eventualmente al presidente. Nosotros lo que estamos haciendo, más allá de que la Fiscalía haya finalmente derivado del caso de una fiscalía ordinaria, es discutirlo a nivel judicial. Y yo te aseguro, Manuela, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que eso sea visto en una fiscalía de derechos humanos como corresponde, porque aquí no solamente hay un responsable, que es el que apretó el gatillo y terminó con la vida de Mauricio, sino una cadena de responsables que tiene que llegar hasta el final. Bien, señor Roger, lamentablemente cada vez que hay que hacer público un tema relacionado a la búsqueda de justicia en el caso de su hijo, es volverse a exponer y abrir las heridas de aquellos quienes buscan una y otra vez marchar su nombre, ¿no? Es volverse a exponer otra vez a que se ponga en tela de juicio su identidad, su vida, su trabajo, su postura. Es como que la familia no tuviese el derecho de descansar y de velar a quien han perdido. Sí, así es, señorita. Nosotros seguimos con esta pena grande, ¿no? Esto nunca ya nos va a dejar marcado para toda la vida, pero yo, como le digo, tengo el apoyo acá del doctor Arbizu Gamarra para sacar adelante, pues, esta desgracia que me viene a pasar a mi familia, ¿no? Y a las muchas familias que salimos a pedir nuestros derechos, pues, ¿no? En un país libre y democrático, ¿no? No nos pueden hacer esto, matarnos como cualquier persona, pues, ¿no? Nuestro derecho es salir a reclamar, a decir lo que sentimos, ¿no? No por eso nos van a asesinar, ¿no? Es lamentable todo esto. Tengo entendido que quien también está muy afectada es la madre del hijo de Mauricio, quien originalmente es quien, digamos,
recibe la visita, que también está preocupada, ¿no? ¿Para qué entonces se le visitó? ¿Con qué objetivo se recopilan los datos sobre con quién vive, dónde vive? Y también hay un elemento de jugar con la vulnerabilidad de una familia, ¿no? Porque creo que hubiese sido mejor que esto se consultara en todo caso antes de siquiera ofrecerse. Es como que le abren una posibilidad que luego les arrebatan sin mayor explicación. Sin duda, Manuela. De hecho, es jugar con las expectativas legítimas, despertadas además por el propio ofrecimiento de los funcionarios, de las funcionarias del Ministerio de Justicia, en fin, del Estado. Y te digo más, después de unos días y después de que se hiciera público este asunto, inmediatamente llamaron a la mamá del hijo de Mauricio, precisamente desde el INAVIF, fíjate, para decirle que a ella le podía corresponder una pensión de orfandad de 200 soles bimestrales, ¿no? Y que se Ujú. anotara para un registro para poder acceder a esa pensión. Lo que se vino a ofrecer aquí por parte del Estado es algo absolutamente distinto. Es un apoyo económico que no tiene que ver exclusivamente con esta pensión de orfandad que se entrega, entiendo yo, a todos o a buena parte de los menores en situación de haber perdido uno de sus padres o a sus padres, sino esto tiene que ver con el ejercicio desproporcionado de las fuerzas del Estado en un crimen como este, ¿no? Y decirlo muy Correcto. claramente porque eso no obsta que se pueda entregar ese apoyo económico, o como ha pasado en otros Bien, señor casos. Roger, Julio, muy brevemente para cerrar, algo final que quisieran dejar por sentado aquí con respecto a lo que ha sucedido o con respecto al caso. ¿Me Disculpe. escuchan? Le señalaba, señor Roger, si brevemente para cerrar, algo más que quisiera decir. Sí, le escucho. Bueno, sí, no, yo, como vuelvo a repetir, buscando justicia para mi hijo Mauricio Ruiz Sanz, voy a seguir hasta el último, ¿no? Todavía tengo fuerzas, muchas fuerzas para, ¿no? Para limpiar el honor de mi hijo y la muerte, ¿no? Que lo ha asesinado el Estado, pues, ¿no? Que lo asesinó a mi hijo, ¿no? Y quiero respuestas, pues, ¿no? Y también estamos querellando al señor Rospigliosi, ¿no? Por haberle dicho terruco a mi hijo, ¿no? Por haberlo dicho terrorista, ya tenemos la querella, se la vamos a presentar, si no es en la otra semana ya la estamos presentando para que este señor vea, ¿no? Que mi hijo no está solo, ¿no? Y que yo voy a defenderlo hasta el último. Él me tiene que mostrar con pruebas que mi hijo es terrorista, ¿no? Él debe tener audios, debe tener algún informe de inteligencia o cualquier cosa que mi hijo ha sido terruco, pues, ¿no? Él debe figurar en algún sitio que mi hijo debe ser terruco, él debe tener algún documento para haber llamado a terruco. De lo contrario, pues va a tener que asumir su responsabilidad, ¿no? Correcto. Lamento mucho, señor Roger, que además, encima de todo, tenga que presentar ese recurso para defender el honor y el nombre de su hijo ante una serie de ataques infundados y sumamente crueles que solo tienen como objetivo desinformar. Muchísimas gracias a ambos por haberse conectado y estaremos también pendientes de los avances del caso. Muchísimas gracias, señorita. Muchas gracias, Manuela. Bien, volvemos y quiero cerrar el programa con algunas imágenes que tenemos de lo que fue ayer este plantón masivo por justicia, en búsqueda de justicia por el caso Lisset Marzano, que ha sido ampliamente agradecido por Dino Marzano, que no esperaba la convocatoria. En instantes vamos a ir con eso, pero quiero medir mi tiempo porque hoy tengo que hablar de dos puntuales y quiero hacerlo en estos últimos minutos aprovechando que nos queda un poco de espacio. El primero tiene que ver con reconocimiento. El viernes pasado, 20 de febrero, aquí en este espacio, como usualmente hacemos, estábamos recogiendo una denuncia que nos llegó directamente, que es bastante grave. En esta, una madre de familia denunciaba que su hija, que había sido derivada por el Ministerio de la Mujer al albergue Hogar Casa del Padre, no podía tener comunicación con ella desde abril del 2025. La madre denunciaba que desde abril del 2025, cuando ingresó su hija a este albergue,
no había podido comunicarse con ella, que comprendía que su régimen de visitas estuviera condicionado por una serie de terapias a las que tenía que asistir, pero que de manera humana estaba solicitando lo mínimo indispensable, que era que por favor desde el albergue o desde la unidad de protección de menores se le contestaran los pedidos de información, de saber si su hija estaba bien, en qué estado se encontraba, teniendo en cuenta además que es una adolescente que había dado a luz y que quería saber cómo estaba en su estado de salud, en su estado de salud mental, tener actualizaciones sobre su hija. En el abordaje del caso, cuando quisimos presentar una evidencia que nos había hecho llegar esta madre de la comunicación que tenía con encargadas del albergue Hogar Casa del Padre, y que no le respondían, que no le contestaban las llamadas, que no le enviaban ninguna fotografía, y en lo que ella expresaba que era una respuesta bastante fría para la preocupación comprensible de una madre, cometimos un error, y hay que reconocerlo. Un error, por supuesto, involuntario, humano, pero un error al fin y al cabo. Cuando publicamos este chat que nos había hecho llegar la madre como evidencia de estas comunicaciones, dentro del chat figuraba el nombre de la menor. 1 segundo, 5 segundos al aire, no importa, no debió haber estado ni 1 segundo al aire. Se corrigió de manera inmediata, yo señalé, lo dije aquí, retiremos la imagen, y no quedó allí. Fue algo que evidentemente se manejó con la gravedad de lo sucedido posterior. Hubo una reunión interna en la que conversamos de lo que había sucedido, porque desde el switcher se había lanzado esto de manera, repito, involuntaria, y cómo íbamos a resarcir para que eso nunca vuelva a suceder. Se tomaron las medidas correctivas inmediatas también en lo práctico, en lo concreto, en lo material. Se eliminó de cualquier tipo de plataforma esta exposición que nunca debió haber sucedido. Y es la verdad. A mí me corresponde, como imagen de este programa, dar la cara y reconocer que cometimos un error. Y que, por supuesto, fue algo que se conversó con la primera persona con quien debía haberse conversado, que era la madre que hacía esta denuncia y que confió y sigue confiando en este espacio porque no encontró en otros lugares eco para ser escuchada. Se le explicó lo que había sucedido, por supuesto, y de hecho, debo decir, hemos tenido contacto con ella todos los días posteriores porque seguimos esperando que el Ministerio de la Mujer y que la Unidad de Protección de Menores nos conteste el estado de la menor y el cuándo, de repente, no la madre, pero algún familiar va a poder tener contacto con ella. Lo único que piden estos familiares es saber cómo está, que les respondan, que les contesten, tener comunicación directa y sobre todo que la menor sepa que sigue teniendo una familia que no la ha olvidado, que no la ha abandonado, que sigue preocupada por ella. Esa sigue siendo la preocupación de nosotros como espacio, que seguimos llevando adelante la investigación y el contacto directo con la madre, con la denunciante y a la espera de una respuesta del Ministerio de la Mujer. Lo que a mí, y esto sí lo voy a decir a nivel personal, me parece triste y preocupante, es que sé perfectamente cuál es el objetivo detrás de las personas que supuestamente denuncian esto. Sé que soy una persona incómoda para ciertos grupos que han encontrado en esto un arma para tratar de deslegitimarme, de desacreditarme, y lo que me entristece es que no les preocupa la gravedad de lo que denunciamos, porque ninguna de esas publicaciones vino acompañada con una preocupación por la menor, por saber si el ministerio ya se había comunicado, por saber de repente, ¿no?, que el albergue se comunicara para saber de qué persona, de qué caso se trataba, para ver qué acciones podían tomar al respecto. No, en lo absoluto. La preocupación no ha sido por la menor, ni por la madre, ni por el caso. No parece importarles la gravedad de lo denunciado. Entonces, estoy aquí y lo señalo como tengo que hacerlo. Cometimos un error involuntario del que nos hacemos cargo. Por supuesto, estamos haciendo todos los correctivos a la interna porque tratamos temas muy delicados todos los días, como el que hemos abordado en este programa, para que esto nunca nos vuelva a suceder. Tengo que pasar a otra respuesta y esta sí va con respecto
a la congresista Milagros Jáuregui, quien envió una carta notarial a este programa y que voy a leer una respuesta puntual con respecto a lo que ella nos ha señalado, que llamó una imprecisión en el abordaje que hubo sobre este caso, ¿no? Primero, sobre la referencia al albergue de Milagros Jáuregui. En el programa se empleó la expresión en el sentido coloquial como referencia identificatoria. Su vinculación pública e histórica con el Hogar Casa del Padre como fundadora y figura asociada a su creación y funcionamiento es ampliamente conocida. El Hogar Casa del Padre opera como Centro de Atención Residencial CAR, acreditado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En el contexto referido, la referencia utilizada resulta razonable y no puede considerarse una atribución de titularidad patrimonial ni implica ejercicio actual de funciones. La expresión no constituye, en consecuencia, asignación de propiedad personal. Esto con respecto a que la congresista señalaba que el titular decía Hogar Casa del Padre, albergue de Milagros Jáuregui. Esta es la precisión que hacemos a solicitud suya sobre la referencia al albergue de Milagros Jáuregui. Y en el segundo punto específico, acerca de la palabra secuestro. En el programa no se afirmó que usted ni persona alguna relacionada con el albergue haya cometido de manera literal el delito de secuestro. No se imputó a un individuo específico la comisión de ilícitos. La expresión fue usada como figura retórica en el marco de una crítica a la situación denunciada por una madre respecto de la falta de información en torno del paradero y el estado de su hija en un debate sobre protección de derechos fundamentales. Asimismo, y en el mismo bloque se señaló expresamente que los lineamientos adoptados por el albergue seguramente forman parte de un reglamento de protección a los menores. La precisión evidencia que no se planteó acusación penal ni se presentó como hecho cierto a la comisión del delito. Y finalmente, sobre el alcance del contenido difundido, el programa presentó el testimonio y la denuncia de una madre en una situación que involucra a un adolescente y a una bebé bajo medidas de protección pública. Se puso en conocimiento de la ciudadanía una situación de notorio y amplio interés público. La cobertura se llevó a cabo dentro de los márgenes del ejercicio legítimo del periodismo, sin afirmaciones de responsabilidad penal ni conclusiones sobre hechos que las autoridades competentes deberán determinar. El ejercicio periodístico orientado a la tutela de derechos fundamentales en contextos de vulnerabilidad se encuentra plenamente amparado por las libertades de expresión e información, reconocidas por la Constitución Política y los instrumentos nacionales de derechos humanos. Esa es la respuesta entonces que ejercemos hacia la carta notarial que fue recibida por este espacio. Me queda tiempo para mostrar algunas imágenes sobre lo que ocurrió ayer con Lisette, que no lo quiero dejar pasar porque fue masivo, por favor. A ver, tenemos algunas imágenes de lo que fue ayer este plantón que se había convocado muy cerca al lugar de los hechos, en donde la verdad creo que no se esperaba, que fue sorpresa la cantidad de asistentes, ciudadanos que no la conocían, una serie de colectivos. Vamos a escuchar un poco lo que estuvieron diciendo. Somos cualquier persona, somos deportistas, ejercemos nuestro deporte al aire libre por derecho, por normativa. El ciclista va por la derecha, el runner va por la derecha, no le hacemos daño a nadie. No más muertes, señores, no permitimos que saquen a ese asesino, no lo vamos a permitir, ¿sí o no? ¡No! ¡No más muertes! ¡No más muertes! Bien, qué cantidad de personas que se hicieron presentes, como les decía, entre colectivos ciudadanos y personas que solo autónomamente decidieron llegar a expresar su solidaridad con la familia Marzano, pero también el rechazo a lo que ha sido un proceso fiscal y judicial muy cuestionado, que ahora de hecho tiene a 2 policías implicados que tienen que dar explicaciones sobre la manera en la que han actuado y que además recién se ha podido tener información sobre la implicancia no solo de estos 2 oficiales, sino del entorno cercano a la persona acusada, Adrián Villar, con respecto a los hechos.
Solo recién después de que se publicaron estas imágenes es que hemos podido tener un montón de acceso a nueva información. En la noche, Gino Marzano envió un mensaje en el que agradecía a toda la ciudadanía que se autoconvocó en este espacio. Dijo que la familia se sintió sumamente acompañada y creo que es importante que sepan que no están solos y que tanto desde espacios ciudadanos como desde espacios como este, periodísticos, vamos a seguir haciendo la fiscalización y la observación de cómo se viene desenvolviendo el caso para pedir lo que se ha pedido desde el inicio: justicia para Lisette. Me dijeron que tenemos algunos comentarios. Bueno, hoy que es viernes, cerremos leyendo a algunas personas que se han conectado con nosotros antes de despedir la semana. A ver. Ledoc, a veces ocurren estos errores. Es lamentable, pero también es bueno reconocer el error y enmendar. Bien por reconocerlo, Manuela. Gracias, Ledoc. Es lo que intentamos hacer. Todo el apoyo a Manuela Camacho, sabemos de su calidad. Oh, me van a hacer llorar. Y profesionalismo, no la van a doblegar. Roger, me vas a hacer llorar. Enrique, dale con todo, Manuela. Sigue siendo incómoda para los troles. Gracias, Enrique. Sabemos lo que hay detrás de esos ataques. Luana, ¿qué esperan las autoridades en pronunciarse? El niño debería ir con su tía, estará más cuidado, lo dice Luana sobre la primera denuncia con la que abrimos este programa, la familiar, la pueden volver a ver si recién se están conectando, de un menor que denuncia abuso al interior del puericultorio. Elvira, dentro del albergue, esa gente que está a cargo son los responsables. Alegra, qué terrible este caso de los albergues que no dan protección al menor, igual que el albergue del terror. No voy a decir lo siguiente porque ya me llegó una carta notarial, pero estoy contigo, Alegra. ¿Continuemos? Bien. Querido Switcher, gracias por toda la difícil semana que hemos tenido. Los banco. Estamos acá siempre dando la cara. Somos un equipo que asume las cosas y son cosas que pueden ocurrir cuando se trata de un programa en vivo. Jamás obraremos con mala intención y siempre estaremos prestos a reconocer, porque eso es lo que corresponde cuando las personas realmente tienen una finalidad que no es la de hacer daño. Muchas gracias por habernos acompañado y regresamos el lunes a la misma hora y por el mismo streaming La República. Chao, chao.